Hola, soy Andrea Cortés, artesana de la madera y fundadora de Barcelona Wood Workshops, un espacio donde fomentamos el aspecto positivo del trabajo manual y la creatividad a través de la madera. En mi trayectoria he fabricado diferentes muebles y objetos decorativos, como armarios, mesas, joyeros y hasta tablas de cocina. Una de mis prácticas favoritas es la talla de cucharas. Te hace conectar con tus manos mientras liberas tu mente. Tiene algo especial, casi terapéutico. La paciencia y la atención que se requiere se verán recompensadas al final por un objeto que hará parte de tu día a día. Es un proceso sensorial. Has de guiarte del tacto, de la vista e incluso del oído para acercarte a la forma final. La misma madera te indica la técnica a usar, por eso tienes que dejarte guiar por su propia anatomía. En este curso de doméstica aprenderás a dar forma a la madera para transformarla en una cuchara. Te enseñaré las nociones básicas de su anatomía y cómo trabajarla con las herramientas adecuadas. Como proyecto final, tallarás una cuchara de madera y entenderás cómo se comporta este material entre tus manos. Para ello, te enseñaré todos los materiales necesarios para llevar a cabo nuestro proyecto. Te enseñaré sobre la madera, sus principales características y cómo entender su anatomía, sus fibras y su movimiento. Luego te enseñaré las diferentes herramientas que necesitaremos para tallar, sus principales características, algunas recomendaciones de seguridad y las técnicas básicas de corte. A continuación, veremos diferentes tipos de cucharas para entender su función y su forma. Veremos cómo la curvatura es una característica esencial en el diseño de una cuchara y aprenderemos a aplicarla entendiendo la estructura de la madera. Por último, partiremos de un trozo crudo de madera y quitaremos cada vez más material usando las herramientas de talla hasta llegar a la forma final. Al finalizar, tendrás los conocimientos esenciales para diseñar y tallar tu propia cuchara. Para realizar este curso no es necesario tener experiencia, solo curiosidad y paciencia. Dale un respiro a tu cabeza y aprende a trabajar la madera con tus manos.